Alligator Bites Never Heal es un proyecto que desde el año pasado me tiene absolutamente fascinado. Y es que, pese a no ser el tipo de música que normalmente consumo, algo en él me pareció sencillamente increíble, por lo que decidí hacer un pequeño video para hablar de él. Así que sin más dilación, bienvenidos al universo de Alligator Bites Never Heal de Doechii. Para entender bien cualquier proyecto, siento que es importante hablar un poco sobre el artista, por lo que empecemos hablando de quién es Doechii y cómo llegó a la música. Jayla Jamia Hickman nació el 14 de agosto de 1998 en Tampa, Florida. Creció principalmente con su madre y fue criada en un hogar profundamente cristiano, donde la asistencia a la iglesia era sumamente importante, llegando a ir hasta 6 días por semana, ya que su madre se esforzaba por inculcarles valores fuertes a sus hijos. En ese ambiente religioso, Doechii recibió su primera formación musical, participando activamente en la banda de la iglesia, cantando música gospel y actuando como bailarina en las presentaciones. A pesar de tener una vida familiar estable, no tuvo una buena experiencia escolar, pues fue víctima de un grave acoso y bullying que la llevó a un punto en el que intentó acabar con su vida. Pero luego de que su intento fallara, se encontró en un lugar muy oscuro, en donde nacería su nombre artístico, pues en la búsqueda de motivos para seguir viviendo, se dio cuenta de que, aunque ella ya no estuviera en este mundo, todas las personas que le hicieron daño seguirían con sus vidas. Entendió que no quería irse de este mundo siendo infeliz, y que cuando llegara ese momento quería tener la paz de saber que hizo todo lo posible para llevar una vida feliz. En ese momento nació Doechii, un nombre que, en sus palabras, simplemente le vino a la mente de una manera dramática y emocional, como si fuera un mensaje de Dios. Esa revelación llegó acompañada de la certeza de que quería vivir la vida a su manera. Su primer gran contacto con la música ocurrió cuando sus abuelos le regalaron un pequeño kit musical que incluía un micrófono, un traje y un DVD con coreografías y canciones. Durante un tiempo se obsesionó con ese regalo y tras aprender una de las rutinas del DVD la presentó a su familia. Fue entonces cuando descubrió cuánto disfrutaba de la atención. En lo sonoro, la infancia de Doechii estuvo marcada por artistas como Trina, Erykah Badu, Two Live Crew y Lil Wayne, aunque sobre todo por Lauryn Hill. The Miseducation of Lauryn Hill no solo fue el primer álbum que tuvo en físico, sino también una obra que definió para ella cómo debía sonar la música y qué debía transmitir a quienes la escuchaban. Aunque su formación artística se nutrió en gran parte de su tiempo en la banda de la iglesia, también tuvo desarrollo artístico participando en ballet, gimnasia y teatro en la escuela. De hecho, allí compuso su primera canción para un show de talentos en sexto grado, titulada Cookie Cream Pie, la cual ella misma describe como bastante mala. Su primer acercamiento al rap y al hip hop llegó gracias a una amiga, cuando una tarde después de clases la vio grabándose mientras hacía un freestyle. Aunque en ese momento no tenía idea de cómo improvisar, pasó toda la tarde junto a ella grabándose y practicando. Desde siempre tuvo claro que se quería dedicar a la música, aunque al principio pensaba en ser cantante en el coro, pero animada por una amiga que le sugirió publicar su música de manera independiente, decidió dejar el coro y comenzar a compartir sus canciones en SoundCloud bajo el nombre I Am Doechii, aunque en paralelo exploró otras actividades. El momento decisivo en el que volcó toda su energía en vivir del arte llegó cuando fue despedida de su trabajo en el comercio minorista por no poder seguir el ritmo de trabajo. En ese instante se prometió que haría todo lo posible para convertirse en un artista. Decidida a impulsar su carrera, Doechii comenzó a rodearse del ambiente creativo de Tampa,
una comunidad muy unida, donde pudo empezar a darse a conocer y a comprender un poco cómo funcionaba la música como negocio. Nuestra comunidad musical es muy reducida y por eso es cálida. Todos se conocen, todos se apoyan, todos van a los eventos de los demás. Gran parte del público son otros artistas apoyándote y eso es increíble. Sin embargo, Doechii quería algo más. Aunque Tampa la formó como artista, se dio cuenta de que si quería llevar su carrera al siguiente nivel, debía salir de su ciudad natal. Por eso se mudó a Los Ángeles, lo que representó un fuerte choque cultural. La forma en la que la gente actúa y trata a los demás era completamente distinta a lo que estaba acostumbrada. Esto dificultó que hiciera amistades y con el tiempo un sentimiento de soledad empezó a apoderarse de ella. No solo estaba lejos de su familia, también carecía de una red de apoyo emocional. Finalmente, terminó en un lugar muy oscuro, donde salir de fiesta y beber cada noche se volvió costumbre para intentar apagar esa soledad. Hay una botella en todas partes, en cada show, en cada sesión alguien te ofrece algo y poco a poco empiezas a desarrollar una relación poco saludable con esas cosas. Aún así, sus ansias y hambre de dedicarse a la música fueron más fuertes, y decidida a que estar lejos de su familia valiera la pena, logró salir de esa etapa tan oscura y en ese resurgir nació su proyecto artístico. La idea de un álbum llevaba mucho tiempo rondando la mente de Doechii. Aunque ya había creado 2 proyectos anteriormente, Coven Music Session y All the Places You Go, buscaba algo que la llevara más lejos y le permitiera explorar a fondo sus capacidades como artista. Sobre todo, quería un espacio donde tuviera total libertad para expresarse. Por eso, descartó la idea de un álbum formal y decidió crear un mixtape, ya que sentía que de esta manera podría contar todo lo que tenía por decir en sus propios términos. Para Doechii, lo más importante al momento de crear música siempre ha sido la autenticidad. Sin embargo, paradójicamente, esa autenticidad ha sido también lo que más le ha costado. Mostrar vulnerabilidad frente al público implica exponer una parte íntima de lo que uno es, y una vez compartido, no hay control sobre la forma en la que la gente va a reaccionar. Al inicio, ese miedo limitó bastante su escritura. Se preocupaba más por lo que creía que los demás querían escuchar que por lo que ella realmente necesitaba expresar. Es aquí donde The Miseducation of Lauryn Hill se vuelve clave en la creación de este proyecto. Doechii describe este álbum como una experiencia asombrosa, un disco vulnerable, honesto y sin miedo a tocar temas incómodos. Esa transparencia es lo que ella sentía le faltaba a la música actual, no porque considere que la música de hoy sea deshonesta, sino porque percibe que muchos intentan mostrarse más profundos que sinceros. Durante su tiempo en Los Ángeles, su camino se alejó bastante del hip hop y de otros géneros que marcaron sus inicios. Por eso, vio en este proyecto la oportunidad de honrar sus raíces y traer de vuelta elementos clásicos de los 90 que extrañaba en la música actual. Para construir la identidad de su universo narrativo, tomó inspiración del trabajo de grandes referentes como Outkast, Lil Wayne, el joven Kendrick Lamar y, por supuesto, Lauryn Hill. Su objetivo era que, al escuchar el proyecto, la gente recordara este hip hop clásico que tenía como base la composición lírica, la destreza, la agudeza, pero sobre todo la vulnerabilidad y la conexión genuina entre el artista y el público. Quería llevarnos de regreso a ese espacio clásico del hip hop, recordarle a la gente las raíces tradicionales de donde empezó todo, hacerlo a mi manera y al mismo tiempo impulsarlo hacia adelante. El rap también jugó un papel fundamental en la creación del mixtape. Al volver a sus raíces, Doechii buscó un estilo más clásico. Sus primeros pasos en el rap estuvieron marcados por el boom bap, las batallas de freestyle y los diss tracks, elementos que quería estuvieran fuertemente reflejados en el proyecto. Artistas como MF Doom, Westside Gunn, Tyler the Creator y Jay-Z fueron piezas claves para materializar la visión del rap que deseaba plasmar.
Como ya mencionamos, este proyecto representa un viaje a las raíces de Doechii, algo que se refleja en la figura del pantano. Este elemento, que asocia con su natal Florida, le da a su universo narrativo una estética muy particular. Entre reptiles y musgo, parece entrelazar la tradición que la vio crecer con la historia de su vida. El otro gran componente de este universo es la propia Doechii. Todo gira en torno a lo que siente, a lo que es como persona y como artista, y a las experiencias que más la han marcado. Como ella misma lo explica, con este proyecto busca que la gente la vea como humana, con sus cambios, evoluciones y contradicciones constantes. A diferencia de sus trabajos anteriores, no quiere mostrarse como un personaje, sino compartir una pequeña parte de sí misma, con la esperanza de que quienes la escuchen encuentren en ella un reflejo de lo propio. Creo que la idea es que te encuentres a ti mismo en mi música, que halles partes de mí que reflejen partes de ti, y que tomes lo que te sirva y dejes lo que no. Quizás lo que mejor resume la esencia del proyecto sea su título, Alligator Bites Never Heal. Es un nombre que Doechii tenía en mente desde 2021, mucho antes de que el proyecto siquiera existiera. Es un título que alude a una idea general. La vida está llena de momentos altos y bajos. En los momentos difíciles resulta inevitable salir herido, y aunque con el tiempo sanes, esas cicatrices permanecen. En algún punto, el dolor puede regresar, pero esas marcas sirven como recordatorio de que ya pasaste por eso antes y que puedes superarlo de nuevo. En mi opinión, ahí está la magia del proyecto. No muestra a una celebridad perfecta con una vida idílica, ni a una víctima constante dañada por los demás, ni mucho menos a una villana sin remordimientos. Nos muestra a alguien profundamente humano, alguien que se equivoca una y otra vez, que tiene grandes victorias pero también derrotas, que es herido por quienes quiere, pero que también hiere, consciente o inconscientemente. Doechii no teme reconocer sus errores, pero tampoco duda en celebrar cuando las cosas le salen bien. Ahora que entendemos de qué se trata este universo, sumerjámonos en él y descubramos qué tiene para contarnos Doechii en cada una de las canciones de este proyecto. La canción que abre el proyecto resulta ser especialmente interesante, pues funciona como una verdadera declaración de intenciones por parte de Doechii. El título hace referencia a un término usado en el argot sureño, empleado como un apodo cariñoso que, en algunas ocasiones, resalta la inocencia de la persona a la que se dirige. Esto genera un fuerte contraste con la letra, ya que la dulzura implícita en el título choca con el desahogo crudo que Doechii expresa en la canción. A pesar de ser la carta de presentación del disco, lo cierto es que nunca fue concebida como la introducción del proyecto. De hecho, fue una de las primeras canciones que Doechii escribió justo después de firmar con su disquera. En el Dissect Podcast, cuando se le preguntó al respecto de ella, explicó: "No hice la canción intencionalmente para la introducción, la hice hace años, más o menos cuando firmé mi primer contrato. Era simplemente un rap al azar que compuse. Pensé que estaba cool, lo escribí y sabía que significaría algo más adelante, pero en ese momento realmente no aplicaba". Y no se equivocaba. Elegir precisamente esta canción como intro fue un acierto, ya que la letra nos abre la puerta al universo narrativo en el que Doechii quiere sumergirnos. En ella habla de todo aquello que le inquieta, desde sus vivencias como artista joven en busca de una identidad creativa dentro de la industria musical, hasta reflexiones sobre sus miedos y las grandes injusticias sociales que presencia día tras día. Luego del desahogo personal, Doechii nos lleva a un espacio mucho más confrontativo. En este tema pasa a demostrarse perdida y agobiada a adoptar una actitud fuerte y desafiante, algo que queda muy claro en el coro de la canción, que incluye una frase que en mi opinión resume toda su esencia. La frase es un juego de palabras ingenioso. Utiliza el término
que en el argot alude a sentirse valiente o dispuesto a pelear, y lo complementa con que en este contexto funciona como provocación, insinuando que si alguien se siente con ganas de pelear, lo haga de inmediato. Con ello, Doechii reafirma el espíritu crudo y confrontacional del tema. El título de la canción tampoco es una decisión aleatoria, sino que continúa con este mismo juego de palabras planteado en el coro. La bullfrog o rana toro es un anfibio anuro de la familia Ranidae, caracterizado por su gran tamaño y cuyo nombre proviene del sonido que produce, muy similar al bramido de un toro. Quizás muchos se pregunten, ¿por qué elegir precisamente a esta rana para titular la canción? La respuesta es sencilla. En primer lugar, la rana toro habita en grandes masas de agua, como lagos, estanques y pantanos, lo que conecta perfectamente con el universo narrativo del proyecto, estrechamente ligado a la figura del pantano. Además, es conocida por su comportamiento agresivo, empleando posturas y exhibiciones visuales para demostrar dominio, lo que refleja a la perfección el espíritu desafiante de la canción. De la agresividad pasamos a la memoria y a la nostalgia, con una instrumental pegajosa que incorpora un pequeño sample de Janos Revenge de Los Sospechos. Doechii nos habla un poco de su ciudad natal, Tampa, en una canción llena de referencias y anécdotas personales que nos permiten imaginarnos un día típico en la ciudad. El título de la canción hace alusión a los cacahuetes hervidos, un platillo común en el sur de los Estados Unidos. Probablemente esta sea una de las canciones más interesantes del proyecto, pues, en palabras de Doechii, en ella se refleja un elemento clave que inspira su música, el storytelling. Hablemos un poco de él. En el mundo del hip hop, el storytelling no es solo una forma de escribir, sino un verdadero arte. Su propósito es construir narrativas capaces de atrapar al oyente y sumergirlo en el universo propuesto por el artista. Las letras con esta técnica no se limitan únicamente a las rimas y el ritmo, sino que buscan trascender, creando personajes, historias y situaciones tan complejas como las que se pueden encontrar en la literatura o el cine. Los temas no tienen límite más allá de la imaginación del artista. Amor, injusticias sociales, reflexiones sobre la vida o experiencias autobiográficas. Un buen storytelling es auténtico y permite que la audiencia empatice con los personajes, se interese por sus historias y las relacione con sus propias vivencias. Este recurso tiene sus raíces en las tradiciones orales afrocaribeñas y afroamericanas. Entre ellas destacan los griots africanos, también llamados Heli, figuras centrales en países de África Occidental como Mali, Guinea o Senegal. Ellos eran poetas, historiadores y narradores encargados de transmitir conocimiento a través de la poesía y la música, con relatos que trascendían el entretenimiento para convertirse en vehículos de memoria cultural. Otro pilar fue el spoken word, presentaciones poéticas de carácter rítmico y expresivo que ponían especial énfasis en la entonación y en la fuerza del discurso. A esto se suma el toasting jamaicano de los años 60 y 70, caracterizado por narraciones rítmicas que los DJs improvisaban sobre las pistas de los sound systems. Ya en los años 80, todas estas influencias confluyeron en el hip hop. Artistas como Dougie Fresh comenzaron a incorporarlas en canciones. Otro ejemplo fundamental y citado por Doechii como referente es la mítica Children's Story, que combina narrativa con humor oscuro. Para los 90, el storytelling se consolidó como un elemento central del hip hop, no solo para demostrar virtuosismo lírico, sino también como una poderosa herramienta para transmitir ideas y mensajes. En este tema, Doechii adopta el storytelling para contarnos su propia historia, tomando como punto de partida una relación fallida, en la que terminó descubriendo que su pareja le era infiel. Para narrar este episodio,
Doechii echa mano de otro recurso que disfruta especialmente, el humor. El resultado es una especie de tragicomedia musical donde la desgracia personal se transforma en una obra casi cómica. En una entrevista para Genius explicó lo siguiente: la otra mitad es simplemente yo de una manera humorística hablando de muchas cosas oscuras. Es como una entrada de diario. El humor y el storytelling no se quedan solo en la letra. El videoclip de la canción también juega un papel clave, pues está fuertemente inspirado en la sitcom de inicios de los 90. Presenta de forma literal lo narrado en la canción, a través de un falso programa titulado The Nile is a River Show. Además de hacer referencia a las sitcoms, el video evoca los clásicos del rap, en los que las letras se adaptaban a modo de pequeños cortometrajes, como One Love de Nas o la ya mencionada Children's Story. Para la promoción de la canción, Doechii también lanzó pequeños teasers en forma de parodia de distintos programas, entre ellos La Rosa de Guadalupe y The Wendy Williams Experience. Fue justamente en este último donde se mencionó la frase que daría título a la canción, The Nile is a River. En esta canción volvemos un poco a lo que vimos en Bullfrog, pero esta vez con una Doechii bastante enojada. Durante la canción responde las críticas que ha tenido que enfrentar y se muestra como una artista fuerte que está lista para hacerse sentir. Para Apple Music dijo lo siguiente: esta es mi favorita. Estaba enojada. Sentí que había sacado algo que realmente necesitaba sacar. La canción comienza con un sample de 25 Lighters de DJ DMD. En esta canción, Doechii explora la lucha por mantenerse firme en un ambiente hostil, hablando de la ostentación y el dolor interno, a la par que se hacen varias referencias culturales del rap sureño. La canción representa una dualidad. Por una parte, Doechii nos habla del poder y del dinero, haciendo alusión a una vida un poco más frívola y superficial, mientras que por otra parte se hace una introspección sobre la vulnerabilidad emocional que existe en el dolor y la soledad. La floración es el proceso mediante el cual las plantas producen flores. Este evento es crucial en el ciclo de vida, ya que antecede a la polinización y la fecundación, pasos que finalmente resultan en la formación de semillas y frutos. Doechii utiliza la floración como una representación de su crecimiento personal y artístico. Found a place to grow, found a place to bloom. Encontrar un lugar para crecer, encontrar un lugar para florecer. Al inicio de la canción, escuchamos una voz femenina, proveniente de una conversación que Doechii tuvo con una amiga y la tía de esta. En este fragmento, las chicas hablan sobre los obstáculos que dificultan que Doechii logre sus metas. Este mismo tema aparece en el outro de la canción, donde el artista expresa que, aunque siente tener lo necesario para convertirse en una gran cantante, las responsabilidades que carga sobre sus hombros son un impedimento. Desea dedicarse plenamente a la música, pero al mismo tiempo le preocupa el bienestar y futuro de su familia. La inclusión de este fragmento conversacional responde al deseo de Doechii de dar voz a las mujeres de su vida. En el Dissect Podcast explicó: en ese momento yo estaba trabajando en este álbum y pensé, voy a guardar estos memos de voz de diferentes conversaciones que tengo con las mujeres de mi vida, porque siento que algún día serán importantes. En última instancia, la canción funciona como un desahogo emocional y como un mensaje de la Doechii del pasado a la nueva Doechii, reflejando su proceso de transformación y maduración. Casi como si fuera una respuesta a la canción anterior, en Wait se aborda el aprendizaje de soltar
y de enfrentar situaciones incómodas y complicadas de la vida. Un tema recurrente en la discografía de Doechii es lo abrumadora que puede llegar a ser la existencia. En la mayoría de sus canciones suele tratar este asunto desde una perspectiva en la que la única salida parece ser escapar. Sin embargo, en esta canción plantea una visión distinta. Reconocer y aceptar que, a veces, lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a las circunstancias y enfocarnos en vivir, disfrutando de las pequeñas cosas en lugar de concentrarnos únicamente en los problemas que nos agobian. Un death roll, o en español, giro de la muerte, es una maniobra de caza realizada por cocodrilos y caimanes para dominar a sus presas. Cuando uno de estos animales captura una presa grande, la sujeta con sus poderosas mandíbulas y gira rápidamente sobre su propio eje hasta someterla. Doechii utiliza esta metáfora en la canción para describir un momento de su vida en el que ya ha superado varios obstáculos, pero aún cargan con la incomodidad y el temor que estos problemas le dejaron. Desde mi punto de vista, la referencia al death roll es ingeniosa. Por un lado, Doechii se refleja en la presa atrapada, símbolo de las dificultades que la asfixian, pero, al mismo tiempo, también se identifica con el cocodrilo que no suelta su objetivo hasta conseguirlo, representando así su determinación y la satisfacción de abrirse camino en un mundo musical que tanto desea habitar. Sobre un sample de Dark Afternoon, Doechii reflexiona sobre cómo ha llegado a este punto de su vida, al tiempo que encara sus problemas y demuestra estar más que lista para enfrentarlos. Luego del viaje introspectivo que representaron las tres canciones anteriores, Doechii vuelve a mostrarse segura de sí misma. Muestra una postura mucho más confiada y resiliente. Está segura de lo que representa como artista y no está dispuesta a renunciar a lo que es, pues tiene la convicción de que el éxito vendrá de su talento. Con un toque de sarcasmo y su característico humor, en esta canción, Doechii enfrenta una de las críticas más temidas por muchos artistas, las de sus propios fans. Pocas cosas resultan tan difíciles de procesar como la opinión de quienes consumen nuestro trabajo, pues, por un lado, siempre está el miedo de no cumplir con las expectativas que el público se crea, y por el otro, la presión constante de mantener a todos contentos. Doechii compuso esta canción durante la época en que su tema What It Is empezaba a ganar popularidad. Lejos de traerle tranquilidad, el éxito terminó por abrumarla, ya que su público se dividió entre quienes querían que siguiera un camino más cercano al pop y quienes preferían que se mantuviera fiel al rap. En ese contexto, la canción surge como una respuesta y al mismo tiempo como una declaración. Doechii es una artista capaz de experimentar con diferentes géneros y estilos sin dejar de ser auténtica consigo misma. Se me olvidaba mencionarlo, pero el título de la canción hace referencia al subgénero del hip hop que fue popular durante los finales de los 80 y principios de los 90, y que también fue uno de los primeros géneros con los que Doechii experimentó en el rap. Esta es una canción en la que Doechii se muestra atrevida y dominante, y probablemente sea la que mejor representa su estilo, pues reúne todos los elementos que hacen tan característica a su música. Lo curioso es que el título no surgió directamente del mensaje de la canción, sino más bien de los gustos de Doechii, en sus propias palabras. El año pasado hice una lista de nombres de canciones al azar que pensé que sonarían geniales, porque todos los títulos de mis canciones no coinciden con el coro. Simplemente siento que no suenan lo suficientemente cool. Así que hice esa lista de nombres de canciones y Nissan Altima era uno de ellos. Y por eso se llama así. Es solo algo aleatorio.
Con referencias a la icónica Video Phone de Beyoncé y al clásico de Ludacris Move, esta canción se alza como la única colaboración en el proyecto. Con un estilo agresivo y un poco cómico, Doechii resalta que su presencia es indomable y que no va a permitir que nadie se interponga en su camino. Una canción en la que se exalta el poder y la riqueza, sirviendo casi como una oda al materialismo y al éxito. Probablemente la canción más sensual y provocativa del disco, en la que Doechii explora el placer, el deseo y la atracción desde una perspectiva femenina, en la que la mujer es la que se muestra como dominante y en control de la situación. Las luciérnagas son seres que comúnmente aparecen en el folclore como guías espirituales, encargadas de iluminar el camino de quienes se han perdido. Esa fue precisamente una de las imágenes que Doechii tuvo en mente al escribir esa canción, ya que en ese momento no estaba pasando por una buena etapa en su vida, y al sentirse un poco desorientada sobre cuál debía de ser el siguiente paso, escribió una entrada en su diario que terminaría transformándose en esta pieza. Aunque el resultado final de la letra le gustó mucho, no estaba del todo convencida de la canción, pues su voz le sonaba extraña, al haberla grabado en una época en la que fumaba bastante. Por eso dudó en incluirla en el corte final del disco, pero después de pensarlo decidió meterla. Live and the net will appear. Se convirtió en un mantra para Doechii y refleja el espíritu de la canción, la cual se divide en dos partes. La primera aborda una relación tan caótica como pasional, donde la intimidad funciona como un refugio en los momentos más difíciles, aunque con un trasfondo problemático que puede desencadenar en un círculo vicioso del cual es difícil escapar. La segunda parte utiliza la imagen de las luciérnagas como representación de la esperanza en medio de la oscuridad, planteando una visión más espiritual e introspectiva, la de reconocernos como los únicos capaces de rescatarnos a nosotros mismos. En The Nile is a River, Doechii hablaba del final de una relación, pero lo hacía enfocándose en las acciones de la otra persona y en cómo éstas repercutieron en su vida. Se mostraba llena de rabia y frustración por la pérdida de lo que ella creía era una buena relación. Sin embargo, en esta canción aborda el final desde una perspectiva completamente distinta. Más que centrar su atención en la otra persona, reflexiona sobre lo que llevó a esa ruptura y sobre todo en lo que logró aprender de ella. De esta manera cambia un terminamos cargado de ira y amargura por un te dejo, que resulta liberador, porque aunque no deja de señalar las falencias de la otra persona durante la relación, se enfoca en soltar, no para absolver de culpa a quien la lastimó, sino para liberarse a sí misma del resentimiento y del dolor que esa experiencia le provocó. Como ella misma lo expresó: no creo que todo esto de hablar sobre mis relaciones y las que fracasaron haya sido necesariamente acerca de la otra persona, sino más bien sobre las lecciones que aprendí. La canción que lleva el nombre del proyecto y que también lo cierra. Es una pieza íntima que funciona como una conclusión después de todo el viaje emocional al que Doechii nos llevó. Aquí, el foco se centra en el recorrido personal de la vida y en cómo transitamos sus desafíos. Por un lado, Doechii habla de la necesidad de buscar compañía para afrontar tanto la vida como la soledad, pero no desde la dependencia emocional, sino desde la idea de comunidad. Para ilustrarlo, utiliza el baile como metáfora, una actividad profundamente íntima en la que es necesario que ambas personas estén en sintonía y coordinadas. Este recurso
enfatiza la búsqueda de una conexión auténtica. El mensaje cobra aún más fuerza hacia el final de la canción, cuando Doechii hace referencia a la historia bíblica de Abraham y Lot. En resumen, Abraham y su sobrino Lot viajaban juntos con sus rebaños, pero la tierra no alcanzaba para ambos, lo que generó conflicto entre sus pastores. Para evitar mayores problemas, Abraham propuso separarse y le permitió a Lot escoger la tierra que prefiriera. Lot eligió la llanura del Jordán, atraído por su abundancia, mientras que Abraham permaneció en Canaán, confiado en las promesas divinas. Tiempo después, Lot fue capturado junto a su familia durante una guerra, pero Abraham, a pesar de la distancia, reunió sus hombres, derrotó a los reyes enemigos y lo rescató. Doechii retoma esta historia para expresar que, en la vida, muchas veces no nos queda más remedio que enfrentar solos ciertas pruebas, por más que deseemos atravesarlas junto a quienes amamos o valoramos. Sin embargo, incluso en momentos de soledad, siempre permanece la esperanza de superar las dificultades y reencontrarnos con aquellos que queremos. Con esto, acabamos el análisis de todas las canciones del mixtape. Alligator Bites Never Heal es para mí uno de los proyectos más interesantes de los últimos años. No es perfecto y de hecho tiene varios aspectos que podríamos criticar, pero lo cierto es que posee un espíritu profundamente innovador y vulnerable que lo hace único y memorable. Por ahora, solo nos queda seguir disfrutando de esta era y esperar con qué nos sorprende Doechii en el futuro. Si llegaron hasta esta parte del video, de verdad se los agradezco mucho y espero que les haya gustado. Antes de irme, solo quiero aclarar que este no es un canal de música como tal, sino más bien un pequeño espacio en el que me gusta hablar de las cosas que me apasionan. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.